Correspondiente a esta. Tenemos ahora al ponente Héctor Guaranga, quien abordará el tema la factura negociable. Le cedo la palabra al doctor Guaranga para que inicie su exposición. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hace el grupo organizador y mi distinguido colega, el doctor Ramos. El tema que vamos a tratar tiene algo que ver con lo que acaba de decir nuestro decano, el doctor Palomino Manchego, ¿no? Veo aquí el promedio de edad más o menos entre 20 y 25 años. Seguramente cuando ustedes van a hacer alguna compra y piden una boleta, no les dan ahora electrónica, ¿no? Y les preguntan por DNI o por DNI. Si piden una factura, para los que trabajan, de repente que han emitido facturas, las facturas hoy en día se emiten electrónicamente, ¿no? En una plataforma profesional. Y eso es para los que están en renta de tercera categoría, que es donde están todas las empresas, ¿no? Todo lo que se dedica a la actividad empresarial. Incluso personas naturales, porque se puede hacer empresa como persona natural, se puede hacer empresa como persona individual, o se puede hacer empresa en forma de sociedad. Ellos emiten pues estos comprobantes de pago, ¿no? Facturas para que quien el RUT lo solicita y pueda deducir de su impuesto a la renta, y boletas para el consumidor en general. Pero también los profesionales que nos dedicamos al ejercicio libre de la profesión, emitimos renta de cuarta categoría, recibo por honorarios profesionales. Seguramente si tienen algún pariente o en el centro de trabajo, en algún lugar, han visto eso, ¿no? Que se emite el recibo de honorarios profesionales. Quien les habla es docente contratado en esta unidad de posgrado en San Marcos, y bueno, a mí me pagan pues con recibo de honorarios, y siempre me dicen, ¿no? Emite usted ese recibo para ser pagado en 60 días, ¿no? Obviamente con anticipación. Fecha de vencimiento, 60 días. Entonces, ahí estoy emitiendo yo un recibo de honorarios, ¿no? Ahora es electrónico. Antes, por eso me refería a promedio de edad, hasta el año 2010 y un poco más todavía, se emitían por escrito. Había unos talonarios, ¿no? De factura, talonarios de boletas de venta. También los profesionales teníamos que tener nuestros talonarios, ¿no? Llenábamos los recibos, teníamos que emitir los recibos, los honorarios profesionales. Hoy en día, todo esto es electrónico. Ese instrumento electrónico forma parte también es un instrumento financiero, ¿no? Cuando a mí San Marcos me dice, emite tu recibo de honorario, ponle fecha de vencimiento a 60 días, yo tengo que esperar los 60 días para tener disponibilidad económica. Ese documento emitido electrónicamente hoy en día es una factura negra, y muchos colegas míos me lo saben. De igual manera, el que emite una factura es un instrumento negociable. ¿Por qué? Porque tiene todos los requisitos que establece. Principalmente, uno, porque para los que han llenado facturas, ¿no? O han llenado recibos de honorarios, en la parte superior, ¿no? En la página final pregunta, ¿es al contado o es a crédito? ¿No? Si es servicio, tienes que decir lo que es, contado o crédito. Y si es venta de productos, de igual manera. Pero también en la parte inferior, ¿no? Establece la fecha de vencimiento o fechas, ¿no? Si se dan el pago en varias cuotas. Entonces, ¿qué sucede con el empresario? Generalmente el empresario, ¿no? Y también el profesional de renta categoría, de cuarta categoría, necesita a veces disponibilidad de dinero, ¿no? En mi caso tenemos la dificultad sobre todo el mes de mayo, el mes de noviembre, julio y julio.
hay que pagar a los abogados que me apoyan, hay que pagar el TPS, ¿no? Hacer los depósitos del TPS, hay que pagarles la gratificación, y a veces uno no reúne la caja suficiente, ¿no? Porque también hay que cubrir otras obligaciones que uno tiene en el estudio. Entonces, ¿uno qué hace? Lo llevas al banco, ¿no? Y lo depositas en la cuenta. Uno abre una cuenta, cuando uno tiene cuenta corriente, paralelamente una línea de descuento. Y uno ingresa ese recibo de honorarios profesionales de ejercicio libre, y las empresas ingresan por su factura. Y el banco lo recibe y te deposita la liquidez. Por eso es que ahora nos piden también, ¿no? Los clientes, creo que tienen interés en lo que es el derecho empresarial, quienes asesoramos empresas, los clientes nos piden una cuenta vigilada final. Una fiscaliza, sabe cuánto de plata está entrando, ¿no? Sabe evitar el lavado de activos, saben ellos, ¿no? Cuánto facturamos y cuánto ganamos y cuánto podemos gastar. Como renta de cuarta, y lo mismo pasa con las empresas, necesitan una cuenta tercera. Entonces, un cliente que sea empresario les va a pedir esto, ¿no? Y va a depositar. Y cuando se deposita el dinero ahí, ¿qué es lo que ocurre, no? El banco. ¿Por qué? Porque en la factura o el recibo de honorarios está la fecha. Pero ¿qué pasa si a la fecha de vencimiento no ha depositado? El banco lo que hace es, antes de ello, cuando recibe el comprobante de pago nomás, me inscribe, ¿no? En una institución de compensación de valores, en caballo, ¿no? Ahí me inscribe. Y cuando lo cancela, también inscribe la cancelación. Pero si no paga, ¿qué hace el banco? El banco de tu cuenta corriente te cobra lo que no pagó y a ti te devuelve, ¿no? La factura, pero ya inscrita, ¿no? En caballo. Y esa factura o ese recibo de honorarios inscrito en la calle, en caballo, ¿no? Es un título, ya se puede ejecutar, ¿no? En la vía del proceso único de ejecución como obligación de la persona. Como pueden ver ustedes, ¿no? La factura negociable nos permite a nosotros tener, ¿no? Bueno, no es necesario que lo pase porque estoy todavía en la parte introductoria. La factura negociable, ¿no? Entonces, ¿qué le permite al empresario? Tener liquidez inmediata. Al profesional, al empresario, tener liquidez inmediata. Más todavía al empresario, ¿saben por qué? Porque el empresario, cuanto más velocidad, ¿no? Hay en la rotación de capital y en la rotación de mercancías, ¿no? Obviamente tiene mayor rentabilidad, ¿no? Es una ley fundamental que nos habla Keynes y nos habla Carlos Marx también, ¿no? Dinero, mercancía, dinero. La mayor velocidad en la rotación del capital y en la rotación de la mercancía, mayor rentabilidad. ¿Y para eso qué se necesita? ¿No? Entonces, siempre vamos a encontrar eso de que el empresario está sediento de capital, sediento de dinero, y sus ventas lo puede convertir en dinero. Sin embargo, ¿no? Ahora sí, entrando al tema, como les comentaba, los tiempos están cambiando y cambiando velocidad. Antes se emitían los comprobantes de pago para sintetizar en una palabra, o sea, recibos de honorarios, facturas, boletas, en formato. Entonces se crea la factura negociable, ¿no? El año del 2010, y se publica en el peruano el 7 de diciembre, la ley 29620. Para entonces, miren, no teníamos la emisión de comprobantes electrónicos, teníamos nosotros la emisión en formatos. ¿Y qué es lo que se hace cuando se crea esta norma, ¿no? Se habla sobre el contenido, ¿no? ¿Qué debe contener la factura? Para que pueda tener, digamos, la calidad de ser un título de valor. Y se crea como título valor, ¿no? Y nosotros sabemos los títulos valores,
llevan incorporado el derecho está en el título valor, ¿cierto? ¿No? Entonces, pues, se crea así como si fuese una letra de cambio, un instrumento financiero, ¿no? Pero físico, que es factura negociable. Entonces, miren, incluso, ¿no? Después que se da el reglamento, la SUNAT, ¿no? Por decreto supremo, ¿no? La 4047 del 2011, miren, ¿qué se hace? Se modifica el reglamento de la ley de impuesto general a las leyes. ¿En qué sentido? En que había que incluir una copia más a esas facturas que se emitían en físico. Las facturas que se emitían en físico se emitía el original, una copia y una segunda copia. Era original y dos copias. El original con una copia se le entregaba al que adquiría, ¿no? al usuario de servicio, al que adquiría los bienes. Y la tercera copia que se crea era la factura. La segunda copia uno lo guardaba en sus archivos para una auditoría. Y esa tercera copia era la factura. Y ahí se trata de diferenciar de la factura conformada, ¿no? Que está en la ley de valores, ¿no? En la factura conformada, ¿no? Sí tenía que estar la relación de bienes, ¿no? Y esos bienes, para entonces, la factura conformada, no pasaban a ser una especie de bienes secundarios. En cambio, en la factura negociable no interesan los bienes. Lo que interesa es la obligación contenida en ella. Y esa obligación es una obligación de pago. En ese sentido, nace la factura negociable diferenciándose de lo que es la factura. ¿Y qué nos dice nosotros este decreto supremo 047? Miren, para hacer uso del crédito fiscal, ¿saben lo que es el crédito fiscal? Es digamos, una forma de recuperar el interés, ¿no? Si yo soy empresario y obviamente no soy un comerciante y le compro aquí a mi proveedor y él me factura con interés, yo estoy pagando el interés. ¿Cómo recupero yo ese IGB? Ese producto se lo vendo a ustedes, ¿no? Y del IGB que ustedes me pagan, yo me cobro. Y digo, yo no soy el consumidor final, ¿no? El consumidor final, porque es un impuesto relativo al IGB, es el que paga. Entonces, yo recupero ese dinero y me lo quedo con ese IGB. ¿No? Lo que yo pagué por IGB lo recupero de ustedes y me lo quedo. Ustedes terminan pagando ese procedimiento, ¿no? Se llama el crédito fiscal, por el cual yo recupero el IGB. ¿Y qué dice este decreto supremo? Para poder hacer uso del crédito fiscal, ¿no? Para recuperar, aquí ya se habla de la factura negociable. Dice, el dinero tiene que ser depositado en la cuenta del tenedor de la factura. Bueno, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? El emisor del comprobante de pago, ¿no? El dinero debe ser depositado en la cuenta del emisor del comprobante de pago. El emisor del comprobante de pago, ¿no? Si le pagan al contado, obviamente, él hace uso de crédito fiscal. Pero si la compra es a crédito, entonces ya entra esa tercera copia, entra como factura negociable. Entonces, se tiene que pagar al tenedor de la factura. ¿Por qué? Porque al ser un título valor, los títulos valores pueden circular, ¿no es cierto? Los títulos valores pueden circular por el DOF, pueden circular por el DOF. Y el tenedor, ¿no? Tenía que depositarse en la cuenta del tenedor de la factura negociable. Tratándose de cheques, de igual manera, ¿no? Dice, los cheques, para hacer uso del crédito fiscal, ¿no? Los cheques tenían que estar girados, o bien, dice, ¿no? Al emisor del comprobante de pago, en caso la compraventa ya sido al contado, o en la cuenta, o el cheque debe estar girado al tenedor de la factura. Lo mismo pasa con los correos. ¿Y qué más dice, ¿no? Esta norma? Si es que, ¿no? Digamos, no hubiera hecho ese procedimiento en el pago, pues los pagos también son bancarizados, ¿no? Tienen que ser bancarizados, hay una ley de bancarización, ¿no? Incluso con ese monto
mínimos y ahora en lugar de aumentar se ha reducido el monto. Por cada 2.000 soles que se paga, tiene que estar realizado. Entonces, para hacer uso del crédito fiscal en una auditoría, la SUNAT, ¿no? ¿Qué tenía que exigir? Que ese dinero haya sido depositado, si la cuenta ha sido a crédito, en la cuenta del tenedor de la factura. ¿Sí? ¿No? Eso es lo que acontecía, ¿no? Por el año 2010. Después de eso, ¿no? Salieron algunas otras disposiciones, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 1178. Este decreto legislativo, ¿no? Ya va avisorando de lo que va a ser la emisión de comprobantes de pago. Entonces, sale otro reglamento ya más modernizado de la ley 29.623, ¿no? El decreto supremo 2008 del año 2015, 25 años después. Y aquí, ¿no? Ya la factura negociable ya no existe únicamente como un título de valor, sino también se crea la posibilidad de que sea un valor por anotación. Hay una diferencia entre lo que es el título de valor, hemos dicho que tiene derecho incorporable, ¿no? En cambio, el valor por anotación en cuenta es solamente electrónico, ¿no? Es electrónico, ¿vale? Es el que está inscrito. Y la transmisión en ese caso se hace por cesión de derechos, mientras que el título de valor, la transmisión, se hace por el. Entonces aquí ya se empieza a visorar. Y para entonces, ¿no? Estamos hablando del año 2015, no todos estaban obligados a emitir comprobantes de pago electrónicos. En renta de cuarta categoría, que son los profesionales en ejercicio libre, todavía seguían emitiendo sus boletos, ¿no? Seguían emitiendo sus recibos por honorarios impresos. En el caso de algunas empresas, solamente las empresas que estaban, ¿no? bajo el régimen tributario estricto, o sea, principales contribuyentes, eran los que estaban obligados, ¿no? Por la cuantía a emitir facturas electrónicas. Y algunas de Meteco y de que son MIPES todavía seguían emitiendo, ¿no? Facturas, seguían emitiendo boletas de pago en forma impresa. Pero todo esto se va a suprimir ya más adelante, ¿no? Para el año 2016. Entonces, también, ¿qué es lo que va a ocurrir para el año 2016? La SUNAT perfecciona su sistema de emisión de comprobantes y entra en funcionamiento algunas empresas para actuar, ¿no? Facilitando la emisión de comprobantes. Hoy en día, incluso ya se prescinde de esas empresas. Hoy en día se puede emitir con tanta facilidad y directamente, ¿no? Utilizando su travesol de las páginas. Entonces, miren, yo para abreviar esto, porque también tengo clases en unos minutos, la factura negociable nace como un título. Pero en la medida que se va modernizando la emisión de comprobantes de pago y en la medida en que SUNAT va perfeccionando su sistema, ¿no? En esa medida también, ¿no? Deja de ser un título valor para convertirse en un valor representado por anotación. Hoy en día ya no tenemos nosotros factura negociable, no tenemos ya factura negociable que sea título de valor, ya no existe. Hoy en día toda factura negociable es un valor representado por anotación, porque su origen está pues en la emisión electrónica, ¿no? La emisión electrónica. Y si nosotros, como les dije al inicio de esta exposición, podemos disponer de liquidez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Simplemente ponerle una línea de descuento al banco y el banco nos da, ¿no? Es decir, en el factory, actualmente lo que se utiliza es la factura. Antes no, ¿no? Antes teníamos que tener o bien un pagaré o bien teníamos que tener una letra de cambio, ¿no? Y mucho más antes todavía tenía que ser protestado. Y después de eso, bueno, se mejoró con la nueva ley de títulos valores y se instituyeron formas que reemplazan el protesto, ¿no?
Pero sin embargo, hoy en día con la factura negociable es mucho más fácil obtener la liquidez. La última norma que se dio fue el decreto 013-2020, ¿no? Y justamente sobre este tema lo conversamos en un foro de la Sociedad Nacional de Industria, ¿no? Donde el doctor Castelar es un gran maestro, por cierto, que respeto mucho. Presentó así una diapositiva, ¿no? Con una tumba y ponía factura negociable de RIC, ¿no? O sea, ya murió la factura negociable. ¿Por qué? Porque esta norma, ¿no? En su artículo 12 dice pues que basta la orden de compra o la orden de servicio emitidas por entidades del Estado, ¿no? Una orden de compra, dice, ya es un título valor suficiente para exigir el pago, ¿no? Una orden de compra emitida por una entidad del Estado. Bueno, yo también no lo había revisado, pero entonces en la norma y le tomé la palabra y en un artículo que publiqué, sí, efectivamente, ¿no? La factura negociable está empezando a perder vigencia, pero en el trabajo, en la asesoría, ¿no? Los clientes empezaban a traer facturas negociables, ¿no? Inscritas en Cavalli para demandar obligación de pago. Y me dediqué a investigar qué es lo que había sucedido. Lo que había sucedido es que había sustituido, ¿no? Los otros títulos valores y se había convertido en el principal título valor dentro del factory bancario para poder obtener liquidez y poder, digamos, ¿no? Estar dentro del tráfico financiero. Entonces me puse a revisar nuevamente esta norma y ahí todavía recién pude darme cuenta que dice emitidas por entidades del Estado, pero no todas las entidades del Estado están dentro del tráfico financiero, ¿no? Y además ellos se rigen por la ley de concesión del Estado. Además el Estado es un mal pagador, ¿no? Con excepción de la Universidad San Marcos. De eso sí, puedo dar fe, ¿no? En cambio, pero sin embargo, lo que tenemos clientes y sobre todo con el cambio de gobierno, ¿no? Ahorita también con el cambio de alcalde funcional. Entonces, un alcalde, ¿no? Puede hacer una orden de compra que aquí dice tiene carácter de título de valor. Y usted va a cobrarle y le va a decir que pague la calle que yo tuve un nuevo alcalde, no tengo nada que ver. Ahora hay que someter a arbitraje, ¿no? De acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, el Estado mismo le confía al Poder Judicial, ¿no? Todo lo que es contrataciones por el Estado. Si no hayan pactado la cláusula arbitral, se tiene por pactado la siguiente cláusula, dice la ley, y ahí sale la cláusula arbitral, ¿no? Entonces, ahí hay que ir todavía a un arbitraje y después de obtener el laudo arbitral, recién hay que ejecutar el tiempo, el costo que demanda todo eso, hace que muchos empresarios no quieran ir a negociar con el Estado. Y a eso se suma, ¿no? Aquellos que ganan licitaciones ahora por monte fuerte, hasta que haya una simple publicación, ¿no? Que diga que hubo colusión y el fiscal inicia la investigación y eso es un dolor de cabeza. Y al final termina archivándose, pero el empresario tiene que pasar por todo un día. Por eso muchos empresarios ya no quieren contratar con el Estado, ¿no? Los que contratan generalmente son terceras personas. Entonces, resumiendo, como pueden ver, hoy en día la factura negociable se mantiene vigente dentro de la factura. Y muchos lo tenemos a la mano sin saber que es una factura negociable, sin saber que tenemos la liquidez, ¿no? Tenemos la factura o tenemos los recibos de honorarios con una fecha de vencimiento a 60 días, a 90 días, o con cuotas mensuales que van a vencer en 12 cuotas, y no tenemos la liquidez inmediata, ¿no? Y si queremos tenerla, lo único que tenemos que hacer es ir al banco con una línea de descuento y el banco, ¿no? Se va a encargar de inscribirlo en Cavalli y se va a encargar de cobrar. Y nosotros vamos a tener la disponibilidad de liquidez para poder seguir cobrando. Esa es la gran ventaja dentro del mercado financiero que actualmente nos ofrece a nosotros. Eso sería todo el tiempo que quería realmente y también tengo claro en 10 minutos, pero quedo a disposición de ustedes para hacer preguntas y espero haber sido claro por lo menos, ¿no? Para que puedan entender lo que es esto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su exposición, doctor Héctor. Ahora procedemos a realizar una ronda de preguntas bastante breve, solamente de una pregunta, antes de que el doctor pueda irse a la clase que tiene pendiente. Sí, pueden levantar la mano. Les doy la palabra rápidamente a la compañera que está aquí en la segunda votación. Su nombre, por favor, fuerte. Nombre. Buenos días a todos, mi nombre es Liz Vargas, soy de la cátedra del doctor Ramos y bueno, mi consulta era cuáles son los riesgos principales a los que se enfrenta un inversionista que adquiere facturas negociables, si es que hay, claro está, y cómo se mitigan esos riesgos. Mire, yo diría el mayor riesgo estaría en este caso en el digamos, cliente del servicio o el cliente del producto, ¿no? Para ser más específico, cuando uno da una factura negociable, como digamos a una persona, se supone pues que esta persona tiene liquidez, ¿no? Si yo emito un comprobante de pago y veo que esta persona tiene liquidez o tiene solvencia moral, solvencia económica, obviamente me pongo en cuenta el descuento, ¿no? O que tenga patrimonio con que responder por la obligación. Pero si esta persona no tiene patrimonio con que responder la obligación, entonces ahí viene el riesgo, ¿no? Es así como, digamos, un cheque. ¿Quién se hace un cheque? Una persona que tiene solvencia moral y tiene solvencia económica. Pero si una persona no tiene esa solvencia moral, no tiene esa solvencia económica, y hay mucho de eso, ¿no? Pues yo te pido un cheque, ¿no? Antes pasaba eso, y me das el efectivo, y después nunca la das. Después de eso salió una modificación legislativa en la que decía, bueno, si una persona hace eso, el banco debe cerrar la cuenta. Pero sin embargo si va a otro banco y a otro banco, ¿no? Entonces, de ahí se modificó esa norma diciendo, si se cierra la cuenta, en una cuenta, también los demás bancos ya no deben. De esa forma, uno que cheque en cierta medida cayó en confianza, cayó la confianza por el cheque. Es muy difícil que la gente haga ese cheque. Y lo mismo está pasando pues, un poco con las letras de cambio, ¿no? ¿Quién es una letra de cambio una persona que no tiene patrimonio? En cambio, si tiene patrimonio, no tiene. Ese mismo riesgo lo tiene. Muchas gracias por su respuesta. Pasamos a una última pregunta de este panel. Ya, a ver. Gracias. Mi nombre es Rodrigo Díaz, de la cátedra profesor Ramos. Y profesor, quería consultarle si usted considera que esta modificación práctica de su utilidad de la factura negociable, de ser un título de valor a ser un valor de título en cuenta, no, valor de anotación en cuenta, disculpe, ha sido positiva o considera que no era necesaria esta modificación. Mire, yo creo que es muy positivo. ¿No? Solamente tenemos una sola institución en el mercado de valores que actúa pues, es como un registro público, ¿no? El mercado de valores es caballo y solamente funciona en Lima. Entonces, miren, hace años también cuando estaba investigando en mi mente, ¿no? Estaba de que se debe crear en cada departamento, ¿no? Una institución similar, pero con el avance de la tecnología no es necesario, ¿no? Eso es lo que pasa hoy en día con nosotros los abogados. Antes las audiencias eran presenciales, teníamos que ir y estar ahí en los juzgados. Hoy en día las audiencias son virtuales, ¿no? Yo he tenido audiencias en Quito, he tenido audiencias en Salta, he tenido audiencias en Guano, desde Lima llegué. Entonces uno lo hace virtualmente. Eso mismo pasa con la factura negociable. Antes, pues, la factura negociable, cuando se estaba en sus inicios, no podía desmaterializarse, como también cualquier otro título de valor, inscribiéndolo en alguien. Pero por eso había que verlo. Pero ahora con, digamos, la modernización electrónica, hoy en día, pues, usted puede sacar un crédito en Caja, en equipos, ¿no? Puede sacar en Calca, en Pequena, en Nauta, en cualquier sitio donde hay una entidad bancaria,
y usted puede, digamos, poner en su línea de stock, usted tiene la liquidez, ¿no? Los empresarios madereros en Nauta lo utilizan, ¿sí? Y ellos tienen la liquidez para seguir exportando la madera. Entonces, el banco, ¿dónde lo registra? En Caballo, pero no tiene que venir a Lima, ¿no? Desde allá nomás con un sistema ya está registrado. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido? Facilitar el tráfico comercial, ¿no? Es decir, en esta materia, ¿no? Para obtener liquidez en el sistema financiero sin necesidad de hacer un préstamo, utilizando comprobante de pago, significa un gran avance, ¿no? Y ahora, como antecedente, pues la duplicata en Brasil tuvo pues un éxito enorme, ¿no? Pero la duplicata era física, ¿no? Mientras que nosotros tenemos ahora instrumentos que son electrónicos que facilitan el tráfico comercial a través de este. Eso es. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Sin duda, la factura negociable es un tema bastante rico en investigación. Creo que lo ha demostrado y agradecer mucho por su tiempo, debido a que conocemos de que tal vez no se encuentra tan cercano a esta región. Sin embargo, agradecemos nuevamente que esté aquí. Así que de esta manera concluimos con su exposición. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ponente. Tú leíste el dibujo de Hello Kitty. No tenía. No te